vamos a continuar. ¿Cuánto estamos siguiendo lo que es el conteo del Homer? Y vuelvo, ¿cuándo termina panes sin levadura? Oye, eso sí se lo aprendieron, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Hoy terminamos con panes sin levadura. Fíjate lo interesante, ¿verdad? Hoy termina panes sin levadura y hasta parece que es fiesta, ¿verdad? ¿Verdad? Dile, ¿por qué no volteas con el que está a tu lado? Dile, así debemos de venir con ese ánimo y con ese gozo siempre. Hoy termina precisamente lo que es panes sin levadura, a lo que es a la puesta del sol. Y juntamente con ello recuerda que continúa lo que es tu conteo del Homer, que son acerca de las escrituras de Salmo 119, donde va una por una. Vamos a terminar leyendo todo Salmo 119. ¿Sabes qué es leer Salmos? Es muy bueno. Ayuda y edifica la vida de la persona, y más que nada Salmo 119 habla acerca qué se celebra o qué es el simbolismo, podríamos decir, de lo que es la festividad o esta fiesta de Shavuot, que significa semanas, que estaremos celebrando, no quiero decir en 7 semanas, puesto que ya pasamos una semana, como en 6 semanas, aproximadamente estar haciendo en mayo 20, si no me equivoco, creo por ahí. No lo tienen ahí en sus hojas, ¿verdad? 24, ¿verdad? Ya está la pastora. Gracias al Padre, ¿verdad? El 24 de mayo, por ahí estaremos, bueno, no por ahí, estaremos celebrando lo que es esta festividad de lo que es conocido como Shavuot. Pero también es importante recordar que Shavuot, el significado o el entendimiento espiritual para la festividad de Shavuot, es muy interesante cuando tú y yo lo vemos. No simplemente es una festividad o es una fiesta. A veces nosotros, por provenir o del trasfondo donde tú y yo venimos, y de lo que se nos ha enseñado y lo que hemos aprendido a lo largo de nuestro crecimiento, del momento que entregamos nuestras vidas, nuestros corazones y fuimos partícipes de aquellas cosas que el Padre tenía para nosotros, venimos y aprendimos algunas cosas, ¿verdad? Venimos y aprendimos lo que era algunas de las festividades, mas no todas. Simplemente dentro a veces del pueblo evangélico se celebran o se festejan aquellas, podríamos decir, 2 principales de ellas. ¿Cuáles son las 2 principales que el pueblo evangélico celebra, que podemos ver que en verdad, no quiero decir celebra, pero se tiene en conocimiento? Entendemos lo que es Pesaj, lo que es Pascua, sabemos que habla de la resurrección de nuestro Mesías, y eso es entendible, es verdadero. Y también entendemos acerca de la festividad de Pentecostés, ¿verdad? Y ello porque lo vemos establecido en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 2, cuando dice que esperaron hasta que fueran investidos por el poder de lo alto, y el Espíritu del Ruach HaKodesh vino sobre la vida de ellos y fueron investidos por este poder de lo alto. Dice que fueron lenguas repartidas de fuego y cada uno, ¿verdad?, hablaba en su propio idioma, y cada uno lo escuchaba hablar en su idioma, ¿verdad? Y se maravillaban. Dice que aquel día, ¿verdad?, los que se convirtieron fueron alrededor de 3,000 personas por medio del mensaje que fue entregado, un mensaje poderoso. Y vemos a ello o esta festividad, pero no es un hecho aislado, sino que vemos que esta festividad no era simplemente por la ordenanza que Yeshua les había dado, que tenían que esperar a que fueran investidos por el poder de lo alto, que era el Ruach HaKodesh sobre sus vidas, sino que prácticamente podemos entender que era una festividad de la misma manera. Lo que los discípulos y las personas estaban haciendo no era simplemente estar esperando como Yeshua había dado la ordenanza, pero había una gran multitud de gente, debido a que era una festividad ¿de qué? De nuestro Padre. Porque ¿qué dice la Escritura? Dice: 3 veces al año subirán todos sus varones, dice, a presentar ofrenda delante de Yahweh tu Elohim. ¿Y cuáles son esas 3 festividades o 3 fiestas importantes que el Padre describe? La número 1 es Pesaj, que es juntamente con Bikurim, que es primicias, pero también vemos que está la festividad de Shavuot, y por eso es que se encontraban de diferentes partes reunidos en aquel lugar, puesto que estaban reunidos por esta festividad de Shavuot. ¿Y qué representa esta festividad de Shavuot? Shavuot representa, tanto para el pueblo cuando salió del pueblo de Israel,
que salió de la tierra de esclavitud y vinieron hasta el monte Sinaí, donde recibieron los 10 mandamientos, donde recibieron la Torá, se podría decir. El pueblo de Israel, ¿verdad?, estaba celebrando en aquel momento, ¿verdad? Puedes mirar, creo que es en Éxodo, de Deuteronomio, en el capítulo 1, en el capítulo 3, de Deuteronomio, si no me equivoco, habla acerca que estaban, dice, cuando el Padre se presentó al pueblo de Israel, dice, se santificarán, dice, durante 3 días, dice, y el día que ellos llegaron al desierto o aquel lugar donde Yahweh habló a Moisés, era precisamente en un día 3 de Sivan. Y luego dice, al día después, dice, 3 días se santificarán, quiere decir que sería una fecha del día 6 de, ¿qué? Si contamos 3 días, sería el día 6 de Sivan, y que se festeja dentro del calendario hebreo, ¿verdad? El día 6 de Sivan se celebra lo que es la festividad de Shavuot. ¿Qué es lo que podemos rescatar o poder entender por medio de ello? Que en ese día, el día de Shavuot, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento estaban recibiendo la Torá sobre sus vidas, sobre sus corazones, sobre cada uno de ellos. Y en el Nuevo Testamento vemos que ahora el Ruach HaKodesh fue derramado sobre todos y cada uno de nosotros, y precisamente, ¿verdad?, es con el único fin de que la Torá, ¿verdad?, podríamos decir, fuera revelada o enseñada a su pueblo. Y si tú miras el libro de los Salmos, capítulo 119, habla acerca precisamente de lo que son los mandamientos, lo que son los mitzvot y las enseñanzas de nuestro Padre. ¿Cuántos podemos entender eso? Significa, ¿verdad?, que, dile, que ¿por qué no volteas al que está a tu lado? Dile, el Padre necesita transformarnos. Transformar nuestras vidas. Todos necesitamos de una transformación. Necesitamos ser menos de algo, ¿verdad? Y no digo porque si no podríamos extendernos de muchas cosas. Tendremos que ser menos, tiene que haber menos de nosotros y podríamos decir más de Él. Y precisamente Salmo 119 nos habla acerca de la maravilla de lo que es su Torá, sus mandamientos, su enseñanza para nuestras vidas, el deleite que es la palabra. ¿Cuántos nos estamos maravillando con Salmo 119? ¿Cuántos están leyendo? Amén. Pero vamos a continuar, vamos a guardar lugar a Gálatas, capítulo 2. Y precisamente hablábamos antes de empezar con las fiestas, ¿verdad? Estaba hablando que todos necesitábamos acerca del poder del Padre sobre nuestras vidas para que nuestras vidas puedan ser transformadas. Nuestras vidas necesitan ser transformadas de cada uno. Tú y yo venimos de un sistema del mundo donde hemos sido moldeados de cierta manera en el mundo y no son conforme a los parámetros o conforme el mundo nos ha moldeado, muchas veces, o conforme el mundo puede moldear, no son los parámetros o el estándar de santidad que el Padre requiere para nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Entendemos y sabemos que el Padre debemos de ser un pueblo apartado y santo para nuestro Elohim. ¿Cuántos podemos entender eso? Y la única manera que tú y yo podemos lograrlo, se podría decir que hay 4 etapas dentro de lo que es 4 niveles espirituales, si pudiéramos llamarlo de esta manera, 4 niveles espirituales en los cuales nosotros como creyentes nos podemos encontrar, y vamos a repasar estos 4 niveles, podríamos decir estos 4 niveles espirituales o las etapas de un creyente. ¿Cuántos de aquí hemos entregado nuestras vidas a Él? Amén. Primeramente, el fin de todo, o lo que el Padre desea de nosotros, es demostrarnos que tú y yo somos más que vencedores por aquel que nos llamó y se entregó a sí mismo por amor a nosotros. El deseo del Padre es que tú y yo podamos entender y conocer que Él nos ha llamado a ser más que vencedores. ¿Por qué no volteas con la persona que está a tu lado y le dices, el Padre te ha llamado a ser más que vencedor? Por medio de Él. No por medio de nosotros, sino por medio de Él, dice la palabra, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y eso lo habla acerca de Gálatas, eso es lo que vamos a ver. El nivel más alto que tú y yo podemos experimentar, hay 4 niveles. Pero el cuarto nivel es, podríamos decir, es la etapa en el que tenemos que ser más que vencedores o ser más que vencedores,
es la etapa o espiritual más alto para este nivel. Tú y yo tenemos que ir o tenemos que pasar primeramente para poder llegar a estas cuatro etapas. Tenemos que pasar primeramente las primeras tres. Sabes que cuando yo miraba esto decía, bueno, es como si fuera un examen sobre nuestras vidas. Para poder llegar a esta etapa o a este nivel de ser más que vencedores, primeramente hay tres etapas anteriores que tienen que cruzarse o que tenemos que pasar para poder llegar a esta etapa de ser más que vencedores. Donde ya sobre nuestras vidas, esta etapa de vencedores es donde ya no hay derrota, ya no hay tanta aflicción, ya no hay tanto problemas, tanto escasez, tanto que a veces podemos experimentar sobre nuestras vidas, tanta miseria, derrota que a veces venimos cargando a lo largo de años, de generaciones, sino que ahora empezamos a ver en esta cuarta etapa en el que el Padre nos va dando victoria tras victoria tras victoria, y que nos ha llamado a ser más que vencedores. ¿Cuántos queremos experimentar esta etapa sobre nuestras vidas? Y si no la estamos cruzando, ¿verdad? Es tiempo de que el Padre, o tenemos que pasar por estas etapas. Pero para ello, vamos a Gálatas, vamos, mira lo que dice el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 20, y vamos a guardar lugar ahí. El nivel, primeramente, la primera etapa es el nacer de nuevo. Es un nacimiento nuevo. La segunda etapa es una etapa donde mostramos espiritualidad, santidad en nuestras vidas. En el nacer de nuevo, primeramente nos despojamos del hombre viejo, de los hábitos que tenemos y que vivíamos en el mundo. En esta primera etapa de nacimiento, de un nacimiento nuevo, cuando tú y yo venimos delante de Él y entregamos nuestras vidas, nuestros corazones a Él, es primeramente etapa, es esta etapa. Es un nacimiento nuevo. Y la segunda etapa empezamos a mostrar espiritualidad. Empiezas a mirar las cosas un poco diferente. Está lo que es la santidad sobre nuestras vidas en el nacer de nuevo. Y nos empezamos a despojar de ese viejo hombre, de esas cosas que tú y yo cargábamos en este mundo, de los hábitos que tú y yo teníamos o que tenemos o que muchos tienen y que vivíamos en el mundo. Es empezar de soltar y despojar hábitos que sabemos que no son buenos. ¿Cuántos entendemos eso? Eso es una etapa donde empezamos a soltar todo el bagaje que hemos venido cargando a lo largo de años. Para muchos tal vez ha sido diferente, pero yo quiero que tú entiendas lo importante que tú y yo tenemos como creyentes y que podemos dar a la vida de nuestros hijos. Muchos de nosotros no nacimos en un pueblo evangélico, o muchos de nosotros no nacimos en un hogar donde se nos enseñó principios, donde se enseñó mandamientos, donde se tenía la habilidad de poderte mostrar por medio de las escrituras lo que era bueno, lo que era lo malo. Simplemente la enseñanza de los padres, que era conforme al parecer de cada padre. Y tal vez algunos crecieron dentro del pueblo evangélico, crecieron dentro de una iglesia, de una asamblea, de una congregación, pero muchos no tuvimos la oportunidad de crecer en este nivel o de crecer dentro de este hábito. Y yo quiero que tú entiendas la responsabilidad que tú tienes como padre y que tenemos como padre de enseñar y de instruir a la vida de nuestros hijos. Cada uno tuvo que experimentar por su propio lugar y andar cargando en el mundo por hábitos, por fracasos, por diferentes tantos, por una vida tan hueca, por una vida tan vacía, a veces podríamos decir la vida de unos podríamos decir, ¿cómo se me fue la palabra? Con vicios, con diferentes cosas. Y nosotros que estamos aquí adentro y tenemos la oportunidad de enseñar y de instruir a la vida de nuestros hijos o nuestros hijos con principios y con mandamientos, a veces decimos, ¿para qué? Papá y mamá, tú eres responsable por la vida de tus hijos.
Uno tuvo que experimentar, muchos de los que estamos aquí, y entre ellos me incluyo, tuvimos que experimentar por una vida a conforme el mundo te puede enseñar. Porque a pesar de que está a veces la enseñanza de papá y de mamá que es buena, a veces uno elige su propio camino. Y la importancia que tú y yo tenemos de guiar y de enseñar a nuestros hijos y de mostrarles por medio de la palabra lo que es bueno, lo que es malo, de poderles mostrar principios, de poderles mostrar enseñanza. ¿Cuánto estamos entendiendo eso? Dile que está a tu lado, tienes una gran responsabilidad. Amén. Por eso, ¿qué es lo que es? No digo. Hay cosas que sí se pueden, ¿verdad? Otras no. Esta segunda etapa es acerca de dejar lo espiritual, la santidad, de empezar a dejar los hábitos del viejo hombre. Y tenemos que empezar a mostrar santidad sobre nuestras vidas. Dice la palabra que sin santidad nadie puede mirar ¿a quién? A Él. Es una ironía poder decir que el Mesías vino y nos redimió, y a veces tomar las escrituras o el libro de Gálatas o aún tal vez el libro de Romanos y de decir que el Mesías vino y clavó todos los mandamientos sobre esa cruz, sobre ese madero, y que ahora no tenemos que guardar y que no tenemos que cumplir mandamientos. Significa que si no tengo que cumplir mandamientos, soy libre de poder pecar, soy libre de poder robar, de poder fornicar, de poder hacer tantas cosas. Porque si el Mesías vino a cumplir eso y vino a clavar los mandamientos sobre ese madero, significa que ya no hay nada que me impida que yo lo pueda hacer eso. ¿Cuántos entendemos? Pero sin embargo entendemos que robar y codiciar es malo, que fornicar y hacer otras tantas cosas también lo es de la misma manera. Y si el Padre dice que sin santidad nadie le puede ver, es porque el Padre estableció mandamientos, instrucciones para guiar nuestras vidas, para que por medio de esos mandamientos, de esos mitzvot, nuestras vidas puedan ser llevadas a una santidad. El mismo Yeshua lo resumió de esta manera cuando vinieron y le preguntaron y le dijeron, maestro, y le preguntaron a Yeshua, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Y Yeshua muy sabiamente les dice, y recita lo que está en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, dice, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Had, que podemos entender, escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Pero para aquel que está atento, ¿cuál es el principal mandamiento? El principal mandamiento, no podríamos decir, es obedecer lo que el Padre dice. Pero si yo no tengo oídos para oír, no puedo obedecer a una instrucción que se me da. ¿Sí o no? Por eso el Padre dice, escucha, oh Israel. ¿Cuál es el principal mandamiento? Tenemos que aprender a escuchar o a oír con el fin de obedecer y de poner por obra. ¿Cuántos entendemos eso? Y le preguntaron, el principal mandamiento es, escucha Israel, amarás a Yahweh tu Elohim con toda tu alma, con todo tu corazón. Dice, este es el principal mandamiento. Dice, y el segundo es semejante a este. Dice, y en esto se resume. No dice que son los dos, que son los únicos. Dice, en esto se resumen, dice, los mandamientos. ¿En qué se resumían? En amar primeramente al Padre y en amar a tu prójimo. Significa que si yo voy a amar al Padre con toda mi alma y con todo mi corazón, significa que no voy a blasfemar su nombre. Significa, número 2, que no voy a tener otros dioses aparte de Él. Significa que guardaré el día de reposo para santificarlo, porque ese es el cuarto mandamiento. Y el quinto dice, amarás a tu padre y a tu madre. Y fíjate lo interesante, el quinto lo puso en un lugar en medio, porque a la medida que tú y yo honramos
a nuestros padres terrenales es a la medida que tú y yo vamos a aprender a respetar a nuestro Padre. Porque tienes que entender y tenemos que entender que el Padre ha establecido una autoridad sobre nuestras vidas. Quien no se puede sujetar a una autoridad aquí, no lo hace con el Padre. Aunque a veces digamos, es que yo me sujeto al Padre. No, amado, si no aprendemos a sujetarnos a alguien terrenal en esta vida, no te sujetarás a Él. Porque el Padre establece que a la medida que tú y yo honramos a nuestros padres y a nuestras madres, tenemos que entender que nuestro Padre celestial es Él. Y si dice la palabra que tengo que amar a mi prójimo como a ti mismo, y en esto se resume todos sus mandamientos, o se resume la ley de los mandamientos, ¿qué significa? Significa que si amo verdaderamente a mi hermano, y a veces se utilizan así, ¿verdad? Entre comillas, porque a veces decimos amar, pero significa que si se ama verdaderamente al hermano, significa que no voy a codiciar la mujer de mi prójimo, que es mi hermano. Significa que si amo a mi prójimo, no voy a dar falso testimonio en contra de la vida de mi prójimo. Y significa que si amo a mi hermano, no le voy a robar. Y podemos seguir, porque si cometo infracción algunas de ellas, o alguno de estos, significa que no lo estoy amando. El problema con nosotros es que cada uno de nosotros pone su propio estándar de amar. Y nuestra vida de comparación nunca debe de ser la vida del prójimo. Y el estándar de amar nunca debe ser comparado con la vida de la otra persona. Uno puede decir, yo amo porque puedo mirar a tal persona hacer algo y yo hago diferente y mejor que eso, por lo tanto estoy amando. ¿Cuántos entendemos eso? El amar es relativo. Dice el Padre, si me amas, ¿qué significa? ¿En qué resume el Padre el amarle a Él? En guardar sus mandamientos. Y el estándar de comparación debe de ser ¿quién? Él. El problema es que a veces nos comparamos unos con otros. Puedo compararme con la vida de alguien más y puedo decir, yo soy bueno. Y si soy bueno, pues significa que no tengo que cambiar nada. Porque soy bueno. ¿Sí o no? Y así podemos ir por toda la vida y nunca cambiar nada. Porque nos vamos comparando con alguien más. Pero si tú recuerdas cuando vinieron a Yeshua y le preguntaron, maestro bueno, y le dijeron, ¿por qué me llamas bueno si no hay único, solamente uno bueno? Y es mi Padre. Y a quien nos debemos de comparar es con Él. Él es la medida del estándar o ese patrón en el que tú y yo nos podemos comparar si tú y yo somos verdaderamente buenos. ¿Cuántos entendemos eso? Así es que por lo tanto dile con el que está a tu lado, tenemos que cambiar. Pues si pensábamos que no podíamos cambiar nada en nuestras vidas, sí hay mucho que tenemos que cambiar. Número 2 es esta etapa en la que mostramos espiritualidad, santidad en nuestras vidas y el nacer de nuevo y empezamos a despojarnos de este viejo hombre, de los hábitos que teníamos y que vivíamos en el mundo. Y seguimos por este paso, que es la fase primeramente espiritual, que se caracteriza en el conocer el Ruach, o su Espíritu Santo, su Ruach HaKodesh. Estando totalmente viviendo, primeramente, en el poder del Ruach, eso es ser espiritual. ¿Qué es ser una persona espiritual? Es vivir en el poder de su Ruach, conocer su Espíritu Santo, su Ruach HaKodesh. Esta etapa, digamos primeramente la etapa número 1, es el nacimiento nuevo. La segunda
etapa es donde mostramos a mostrar espiritualidad. ¿Quiénes han pasado por estas etapas? Amén. Y si no, es tiempo. Nunca es tarde. Es tiempo para poderlas cruzar. Muchas veces hay gente que se queda en la primera etapa. No quiere soltar ni abandonar nada de las cosas de este mundo, de los hábitos o de las cosas que este mundo tiene. Y si tú y yo no aprendemos a abandonar y a dejar, significa que no hemos cruzado la etapa de un nacimiento nuevo. ¿Cuánto estamos entendiendo? Y esta tercera etapa es una etapa donde tenemos que abandonar. Vamos a Gálatas capítulo 2. Esta tercera etapa es la del madero. Un diario ejercicio de nosotros, de que nosotros también nos encontramos juntamente con Él, crucificados o puestos sobre el madero, y ya no vivimos nosotros. Es una etapa, esta etapa del madero, donde tenemos que, una vez que aprendimos a abandonar o a despojar o a despojarnos de hábitos que cargábamos sobre este mundo o en este mundo, y que empezamos a mostrar esa espiritualidad y empezamos a despojarnos de esas cosas que sabemos que no pertenecen a Él, que pertenecen a este mundo, entramos en esta etapa donde esta tercera etapa es en el que tenemos que vivir una vida a diario. Esta vida a diario significa que es un ejercicio. Es el estarnos ejercitando constantemente. ¿Qué dice Gálatas capítulo 2? Ya se me perdió. Gálatas capítulo 2, versículo 2:20. Fíjate lo que dice Gálatas 2:20. Dice, porque en el Mesías fui crucificado y ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí, y lo que ahora vivo en el cuerpo, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, no rechazó la gracia y la justicia por medio de Él, dice, y no murió primeramente en vano. ¿Qué significa esta tercera etapa? Donde ya no vivimos, dile que está a tu lado, donde ya no vives tú, y ahí pon tu nombre. Donde en esta tercera etapa ya no vive Gustavo, sino ahora en esta etapa quien vive es el Mesías, que se entregó a sí mismo por amor a mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim. Porque juntamente con Él, ¿qué? Dice la palabra que juntamente con Él fui vivificado, pero antes de ser vivificado dice que juntamente con Él fui crucificado. Significa que tengo que cargar, dice, quien quiera seguirme, dice, tome su propia cruz y sígame. ¿Qué significa esto? Que a diario tenemos que morir a nuestras vidas. A diario tenemos que morir, o tenemos que despojarnos, o tenemos que dejar cosas para poderle seguir primeramente a Él. Por eso, primeramente, un seguidor del Mesías o un discípulo. Antes entendíamos el concepto de discípulo, uno que aprende. Primeramente, es uno que anda pegado al Mesías. Pero si tú miras, un discípulo es una persona que vive apegado a su maestro, a su instructor, que mira y ve lo que su maestro hace para él poderlo hacer y vivirlo de la misma manera. Eso es un discípulo. Josué, cuando seguía a Moisés, dice la palabra que Josué, que este hombre, estaba pegado ¿a quién? A Moisés, y no se despegaba de él.
y estaba ahí pegado. Y si entraba al templo de reunión, dice que se quedaba afuera y ahí esperaba. Para uno podríamos decir, ¿y este qué anda haciendo atrás de él? Aprendiendo y viendo cómo debía de hacerse. ¿Y quién fue el sucesor de Moisés? Josué. Porque Josué vio cómo Moisés hacía. Josué vio la intimidad y la relación que se debería de tener con el Padre. Elías y Eliseo. Fue Eliseo. ¿Quién era Elías primeramente? ¿Quién era? Un profeta que cargaba un manto de autoridad tremendo sobre su vida. Pero si tú miras la vida de Eliseo, andaba atrás de él. Pudiéramos decir que Eliseo era su servidor, el que andaba allí cuidando de Elías. Y si tú miras, Elías andaba con un fin, viendo y aprendiendo cómo debería de hacer. Porque si tú miras, una de las cosas que Elías le dijo a Eliseo, ¿qué quieres que haga? No pidió otras cosas. Dice, deseo esa doble porción que tú tienes. Esa doble unción que tú tienes. Y si miras todavía, Elías le dice, esta unción o esta doble porción te será dada si miras cuando ella sea ascendido. Si permaneces, en otras palabras, antes de que yo parta. ¿Qué significa? ¿Quieres esto que yo tengo? Tienes que ser un seguidor. Nadie puede ser discípulo si nadie quiere aprender. ¿Cuántos entendemos? Y a veces decimos, ¿para qué tanto enseñanza? ¿Para qué esto? Es necesaria para el crecimiento, para una madurez y para que podamos cumplir el propósito del Padre sobre nuestras vidas. Para que una vez viendo y aprendiendo de Él, podamos llegar a ser igual como nuestro Adón. ¿Cuántos podemos entender esto? Que es necesario tener que aprender. Dile que está a tu lado. Es tiempo de prepararnos, de dejar que el Padre sea que nos capacite, que nos enseñe. ¿Dónde me quedaba, verdad? Gálatas capítulo 20 dice, ya no vivo yo, sino que ahora el Mesías vive en mí. La primera etapa, primeramente del nacimiento nuevo, ay Padre, me voy a quedar a medias. La primera etapa del nacimiento nuevo, venimos a darnos cuenta que como pecadores somos perdonados y ahora debemos vivir primeramente diferente. Y que ahora queremos despojarnos de los viejos hábitos y empezamos a aprender del genuino nacimiento. El genuino nacimiento implica primeramente cambiar, implica cambios. Por eso una persona que se entrega al Padre no es simplemente una confesión la que se hace. Y esa confesión que se hace y que se confiesa, que crees con todo tu corazón de que el Mesías es el Adón y que el Padre le levantó entre los muertos, y parte de esa confesión es el querer hacer un bautismo, el querer hacer tevilá, donde entiendes que es un compromiso que tú estás haciendo de abandonar. Es primeramente entender que que un nacimiento nuevo implica cambios. Por eso cuando una persona a veces dice, es que yo hago tevilá, yo me sumerjo y yo hago esto. Si no entiende y no ha creído en el Mesías con toda su alma y con todo su corazón, simplemente no dejará de ser una persona o un pecador remojado, porque no hay cambio, no hay un estilo de vida diferente. Sus hábitos, sus acciones, su manera de vivir sigue siendo la misma.
no ha cambiado, no se ve fruto. ¿Por qué? Porque primeramente no lo creyó. No lo creyó con su corazón. Porque un nacimiento nuevo implica tener que tener cambios. ¿Cuántos nos vino a cambiar la restauración? A muchos. Y aún otros, puedes mirar personas, o aún antes de la restauración, vino a cambiar, sí. Pero aún antes de esa restauración, yo pude mirar que mi vida era diferente, no es comparada a lo que es hoy. Pero sí vi mi vida diferente, aunque ejercité, fui bautizado, aprendí todo lo que teníamos que aprender, el de ser bautizados y todo ello. ¿Pero por qué? Porque un genuino arrepentimiento trae cambios. Por eso es que puedes mirar personas que aún sin conocer que tienen que guardar mandamientos, que tienen que guardar instrucción, a veces se sorprende y se dice, wow, porque la vida de la persona ha venido en un genuino arrepentimiento y ha mirado y ha entendido que tiene que abandonar cosas y hábitos en sus vidas y que eso implica un cambio. ¿Cuántos entendemos eso? Un nacimiento nuevo implica cambios sobre nuestras vidas. Implica tener que dejar hábitos. Implica tener que dejar cosas. Implica tener que dejar el viejo hombre. Por eso dice Corintios, de verdad dice, he aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas ¿qué? Nuevas. ¿Por qué? Porque damos muerte a esa persona, a mi persona, para dar vida a él. Y lo que ahora vivo o pueda vivir, lo viva en quién? En él y en la fe de su hijo. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Esta primera etapa de nacimiento venimos a darnos cuenta que somos pecadores, que somos perdonados y que tenemos que vivir diferentes y que ahora tenemos que despojarnos del viejo hombre, de hábitos y empezar a aprender que el genuino nacimiento para nosotros primeramente tenemos que tratar ciertas cosas con nosotros y eso implica tener que dejar que el Ruach, que su Espíritu Santo, que su Ruach HaKodesh trabaje y traiga esos cambios en nosotros. Porque si no lo permitimos, vamos a quedarnos en la primera etapa, luchando y tratando de dejar los hábitos viejos, la tendencia pecaminosa que veníamos y éramos hacedores de ella. Porque primeramente un nacimiento nuevo implica un genuino arrepentimiento, implica tener que dejar cambios. ¿Y cómo voy a empezar a tener o a dejar esos cambios? Por medio de una vida de espiritualidad, donde ahora se mira la espiritualidad en la vida de la persona y donde tengo que dejar que el Ruach, que su Espíritu Santo sea el que vaya transformando y dándole permiso de que Él sea el que vaya trabajando en ciertas cosas en mi vida que yo tengo que dejar. ¿Cuántos entendemos eso? Porque sin Él no podemos hacer nada. Hay cosas que podemos tratar de dejar de hacer o de evitar. Pero si no es por su poder, difícilmente a veces dejaremos ciertos hábitos o ciertas cosas. ¿Cuántos entendemos eso? Yo no sé, pero pocos yo creo conocen de mi vida. Una vez que yo tuve que entender que tenía que tener cambios, que tenía que dejar, y sin entender esto. Pero eso es la vida de la persona cuando el Padre va guiando y va instruyendo las cosas que tenemos que ir dejando. Yo era una persona, yo te decía, yo no crecí dentro de un pueblo evangélico. Nací o crecí en un pueblo, podríamos decir, católico, y católico a medias, porque pues es nada más de decir somos, pero pues pocas veces se iba o se asistía.
Y yo era una persona que no me agradaba, no era partícipe de las cosas de la iglesia, no lo era. Vine y me entregué, yo creo que fue en el 2001, si no me equivoco, en un día cuando yo entregué mi vida y mi corazón, fue en el 2001, después en el 2001, en ese mismo año, yo me recuerdo y tengo tan grabado ese día, yo no asistí a la iglesia, no fui, y cruzaba todos los días desde Matamoros, cruzaba el puente, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con eso? Cuando uno quiere cambiar, hace lo imposible por tener que, o por asistir a algún lugar. Muchas veces yo he topado gente que dice, ay, es que no fui porque es que no había cómo irme. O es que no había. ¿Quería ir o no quería ir? Esa es mi pregunta. Porque si yo hubiera querido ir, yo hubiera hecho lo que hacía cada sábado en la noche. Y le hablaba a una persona, oye, si puedes pasar por mí el puente. Sí, paso tales horas, pero voy a pasar bien temprano. Sí, no importa, ahí voy a estar. Y a veces me sentía mal. Porque decía, ¿y si la persona va a ver? Pero mi deseo era querer asistir. Por eso a veces cuando uno tiene ganas, dice, ay, es que no hubo. ¿Verdad? Imagínate, si antes no hubiera muebles, pues, ¿cómo le haríamos? Podemos tomar, pero en sí a veces la tendencia es, pues no hubo la manera, pues no voy. Y así me quedé. Y fui dejando cosas en mi vida. Yo era una persona que me desvelaba, me acostaba a 3, 4 de la mañana. Andaba con mis amigos afuera en la calle. Empecé primero lo que era tener vicios, el tener que el cigarro, el fumar y diferentes cosas. Hasta que llegó un tiempo que yo entendí que tenía que cambiar. Y tal vez mi etapa o ese nacimiento nuevo fue tener que dejar, primeramente hacer un compromiso y de entender que tenía que tener cambios en mi vida. Y que esos cambios implicaban tener que dejar mis amistades, tener que dejar la persona que yo era, tener que dejar cosas que hacía, que no eran tan malas, de verdad tampoco estamos pensando, pero tampoco no eran cosas que eran agradables y que tenía que despojarme de ellas. Y tengo tan grabado que yo le decía, Padre, si tú verdaderamente existes y si tú puedes cambiar la vida de las personas como se predica y se dice y se habla y se enseña que tu poder y que tú puedes cambiar la vida de la persona, yo quiero que tú me cambies a mí. Yo quiero que tú transformes mi vida. Quiero que tú me cambies. Y eso implicaba tener que darle permiso, o dejar, mejor dicho, que el Ruach, que su espíritu pudiera obrar en mi vida para que yo pudiera dejar tales cosas. Muchas veces queremos que el Padre nos cambie y que el Padre arregle una situación familiar o que el Padre solucione tantas cosas en nuestra vida, pero para que el Padre pueda arreglar algo, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que remover primero. ¿Sí o no? Si queremos que el Padre trabaje, el Padre tiene que remover, tiene que limpiar. Pero a veces el problema es que no queremos que el Padre remueva nada, porque en el remover me duele. Y por lo tanto ya no queremos. Tenemos que dejar que el Padre sea el que cambie y transforme nuestras vidas, pero eso implica tenerle que dar lugar a que Él sea el que lo haga. ¿Cuántos estamos entendiendo eso? Si no le permito, estas primeras son etapas. Si no permito eso, necesitamos primeramente dejar que el Ruach
trabaje en nuestro viejo hombre. Nos rendimos a Él para que Él nos cambie y pasamos y dejamos ese trato y que Él sea el que vaya tratando en nuestras vidas. Necesitamos ese trato de Él. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos queremos que nuestras vidas sean transformadas? Pero muchas veces el Padre tiene que remover y tiene que sacudir para que pueda cambiar y transformar nuestras vidas. Y para eso tenemos que dejar que su Espíritu trabaje. Que Él sea el que vaya obrando y trabajando en nuestras vidas. Porque ¿de quién vienen las fuerzas? De Él. ¿De dónde viene el poder transformador? De Él. ¿Solo yo puedo? No. No somos capaces. Podríamos abstenernos. Hay gente que dice cambié. Yo pude cambiar, pero yo le llamaría es abstenernos. Porque el abstenernos simplemente implica que mi mentalidad, que mi vida no cambió y que lo único que estoy haciendo es privándome y absteniéndome de ciertas cosas que sé que no debería. ¿Cuánto estamos entendiendo? Y tercero, ¿verdad? Ay, Padre. Vamos a 1 de Corintios capítulo 11 y con esto llego porque no me va a alcanzar el tiempo. Esta tercera etapa es el madero. Ya no vivo yo, sino que ahora vivimos en Yeshua que vive a través de nosotros por el poder de su Hijo, que nos amó y se entregó a sí mismo. Y que juntamente, dice la palabra, estamos juntamente con Él crucificados. Y en esta etapa venimos a entender que así como murió Yeshua, así tenemos que morir nosotros a diario. Esta tercera etapa podemos entender que así como el Mesías murió y se entregó a sí mismo por nosotros en esta etapa, tú y yo, dile que está a tu lado, tenemos que morir a diario. Todos los días. Por eso siempre te he dicho, es algo que tenemos que elaborar y trabajar. La salvación es algo que tú y yo elaboramos y trabajamos. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. ¿Qué entendemos? Porque lo que antes hacíamos, ya no lo hacemos y viene a establecerse un patrón de que ahora somos diferentes, no las mismas personas que empezamos en este camino de vida nueva. Y si no hemos sido transformados, que venimos a entender que su instrucción y que ahora vivimos conforme a sus instrucciones y que estamos orientados y que nuestras vidas ahora primeramente tienen una instrucción y que dejamos de que sea el Mesías quien empiece a vivir en esta etapa a través de nuestras vidas. ¿Qué implica? Tenemos un nacimiento nuevo. ¿Cuántos entendemos eso? Pero en ese nacimiento nuevo entendemos que el Mesías nos perdonó y nos amó. Pero también entendemos que una vez que por medio de su sangre hemos sido acercados a Él, tenemos enseñanza e instrucción que guardar sobre nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Sería tanto. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Cuántos pueden levantar su mano? ¿Sí? ¿Todos? ¿Cuántos de ustedes han dicho a sus hijos, porque te amo tanto, y tal vez si sufrí tanto para tenerte en esta vida, y porque te amo y eres mi especial tesoro, ahora no tienes que hacer nada, mi hijo, vive como tú quieras? ¿Cómo va a ser? No se puede. Primeramente te va a transformar toda la casa. Y está muy comprobado, dale tantita libertad a tu hijo
y mirarás lo que hay en su corazón. ¿Quieres ver cuál es el corazón de la vida del hijo? Dale tantita libertad. Cómo se conduce, cómo se comporta. Y así como lo haga, así está su corazón. ¿Cuántos entendemos eso? Y papá o mamá que a veces no lo quiere ver, está en una negación, porque aunque no nos guste, y aunque digamos, es que mi hijo no es así, porque aleguemos y neguemos, la realidad no cambia. Así es. Y tarde o temprano, las acciones y la conducta de tal lo llevará a ciertos lugares. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso la enseñanza, la instrucción, por eso dice el Padre que a quien ama, disciplina. ¿Cuántos papás disciplinadores hay aquí? Amén, ¿verdad? Ahora sí se oyeron los aménes, ¿verdad? Gracias, Padre. Vamos a 1 Corintios capítulo 11. Esta etapa es de dejar que Él viva a través de nosotros. Y por eso dice Pablo, sean imitadores. Dice, como yo lo soy del Mesías. ¿Qué tuvo que aprender el apóstol Pablo? Tuvo que aprender a ser imitador ¿de quién? Del Mesías. ¿Y qué es lo que dijo el apóstol Pablo? Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Dice, sean ustedes imitadores de mí, como también yo lo soy ¿de quién? Del Mesías. ¿Estamos ahí? Fíjate lo que dice el versículo 2, dice, los alabo, hermanos míos, porque en todo se acuerdan de mí y retienen, fíjate lo interesante, dice, y retienen los mandamientos tal como se los entregué. ¿Qué aprendió el apóstol Pablo? ¿Qué aprendió? Mandamientos. Recibió instrucción. Y a veces decimos que Yeshua no vino a enseñar mandamientos. Dice el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, así como yo lo soy ¿de quién? Del Mesías. Y lo que aprendí en otras palabras de él, yo les doy. ¿Qué dice Mateo versículo 28? Dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que les he enseñado. ¿Qué vino a enseñar? Vino a enseñar mandamientos. Así que dice el apóstol Pablo, versículo 2 dice, y retienen, dice, acuérdenme, y retienen los mandamientos tal como se los entregué. ¿Qué tenemos que retener en nuestras vidas? Mandamientos. Y es, si le pudiera poner título, ¿verdad? Nunca les pongo, pero podríamos decir, la salvación no se gana. La única obra que nos da salvación es la obra de nuestro Mesías, su sangre. Nadie por obras puede ser salvo. Y si hay algo que vamos a aprender la próxima semana es ver que las obras, el ser hacedores de sus mandamientos, de su enseñanza, no nos da vida eterna. Pero más sin embargo, sus mandamientos fueron dados a nosotros una vez que vivimos en una vida nueva. Amén. Vamos a dar gracias, Padre. Gracias, Padre, te damos en esta hora. Padre, gracias, Padre, por tu enseñanza, Padre, por tu instrucción. Padre, te pedimos que seas tú mostrándonos, Padre, y revelándonos tu palabra, Padre, sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Y que seas tú, Padre, trayendo, Padre, esa transformación sobre cada uno de nosotros. Padre, que lo que hemos visto, Padre, en esta hora, Padre, podamos irnos, Padre, con tu enseñanza, Padre, con tu entendimiento a nuestras casas y a nuestros hogares. Padre, que podamos meditar, Padre, en ello. Y que ese próximo Shabbat, Padre, seas tú abriéndonos, Padre, las Escrituras, tu palabra, y que podamos ver las verdades de tu grandeza y el poder de tu obra redentora sobre nuestras vidas. Padre, te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén. Y así con nuestras manos sobre nuestros corazones. Padre, yo te pido, Padre, que seas tú, Padre, trayendo el cambio, Padre, sobre la vida de cada uno de tus hijos. Que seas tú, Padre,
trayendo, Padre, esa obra, Padre, redentora que es por medio de tu sangre. Padre, que aquel, Padre, que no ha aprendido, Padre, y que aún se encuentra en esta área, Padre, de una vida nueva, Padre, de un nacimiento nuevo. Dice tu palabra que tú eres el que pone, Padre, el querer como el hacer, Padre, por tu buena voluntad. Que seas tú, Padre, trabajando, Padre, y moldeando la vida de cada uno de tus hijos. Que aquel que no ha permitido, Padre, que seas tú que trabaje en su vida, Padre, en su interior, en que ciertas cosas, Padre, tienen que ser abandonadas para poder seguir a una nueva etapa, Padre. Que seas tú, Padre, transformando, Padre, cambiando, Padre, su mentalidad. Que su mentalidad, Padre, sea renovada, Padre, en esta hora. Y que seas tú quien empiece, Padre, a hacer la obra, Padre, en la vida de cada uno de tus hijos. Padre, que cada uno, Padre, que está reunido, Padre, en este lugar, pueda pasar, Padre, y pueda conocer, Padre, esa etapa de vivir de victoria en victoria. Que aquel que no la ha conocido, Padre, que seas tú, Padre, ayudándole, Padre, y que sea cada uno, Padre, abandonando, Padre, lo que tiene que abandonar, muriendo, Padre, cada día, Padre, a esta vida, para que tu obra, Padre redentora, pueda ser vista sobre nosotros, y que la victoria, Padre, sea vista y reflejada sobre cada uno de tus hijos. Que aquello que no han alcanzado, Padre, lo puedan alcanzar por medio de ti, Padre. Te lo pido, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos, amén.